¿Qué tal amigos? Les traigo aquí un nuevo video para el curso Ofimática 2021. Espero que todos se encuentren muy bien. En esta oportunidad vamos a trabajar o vamos a seguir trabajando con el tema de la suite de Google. Vamos a incorporar un nuevo elemento en esta oportunidad. Ya hemos venido trabajando lo que se refiere a hojas de cálculo. Bueno, iniciamos con lo que es un documento de texto, una hoja de cálculo, también una presentación en Google Drive. Ahora lo que vamos a hacer es trabajar, en este caso, un formulario. Pero vamos a ver solamente el tema general, es decir, que este tema, el tema de manejo de formularios en Google, lo vamos a distribuir en algunas clases que van a ser alrededor de 3 o 4 clases. Yo espero que en 3 podamos ya resolver todo el tema de formularios, que va a incluir evidentemente el tema de edición de cuestionarios, ¿no? Que es muy importante para el trabajo de hoy en día, el trabajo virtual. Entonces, vamos a arrancar con el tema del formulario igual que al resto de mis archivos o los archivos que hemos creado en esta suite. Nosotros siempre vamos a ir a un botón derecho aquí, ¿no? Aquí también, en este lado. Bueno, en este caso nueva carpeta nos sale. ¿Ok? Entonces aquí le vamos a decir botón derecho y vamos a agregar aquí formulario de Google. Nos vamos aquí a un formulario en blanco y como pueden saber, esta carpeta está compartida. Bueno, en esta oportunidad lo vamos a quitar. Vamos a volver aquí a la unidad. Vamos a entrar a la carpeta colaboración o colaborativo. Vamos a entrar aquí a la parte de compartir. Le vamos a quitar porque ya no deseamos compartir esta información. Entonces, lo que vamos a hacer es quitar, por ejemplo, en este caso aquí al editor. Vamos a eliminarlo. Quitarlo, le decimos. ¿Ok? Y ya está. Simplemente guardamos. Vamos a esperar un 5 y como pueden observar ahora la carpeta ya no está compartida. O sea, el otro usuario ya no tendría acceso a la carpeta. Ingresamos y ahora sí vamos a crear nuestro formulario y miren la diferencia. Automáticamente se crea, ya no te pregunta nada. Muy bien, vamos a entender entonces un poquito. Bueno, aquí nos da más o menos una pista de cómo y qué es lo que nosotros podríamos ir desarrollando para poder crear el formulario. Nos dice cómo es que podemos crear un formulario y algunas cosas por el estilo, ¿no? Acá, por ejemplo, nos está diciendo, en lugar de escribir la pregunta desde cero, ahora puedes reutilizar, dice, las que ya hayas creado anteriormente en otros formularios. Entendido, le decimos. O sea, esta es una nueva opción, ¿verdad? Importar preguntas, ¿no? Que nos va a permitir, como les vuelvo a repetir, jalar algunas preguntas que tú ya hayas creado en otros formularios. Nosotros todavía no vamos a poder hacer eso porque no tenemos ningún formulario creado en este usuario. Muy bien. Vamos a arrancar con la parte general. Bueno, nosotros como pueden observar por aquí tenemos igual que el resto de los archivos o los elementos de Google Suite, tenemos aquí para colocar un nombre, por ejemplo, vamos a poner formulario de prueba. Así que 1. Formulario de prueba 1. Así le ponemos. Este va a ser el nombre, ¿no? Ahora, aquí en el título, esto sí lo puedes variar. ¿Ya? Vamos a ir primero a reconocer todo esto. Aquí nosotros tenemos el título de nuestro formulario y una descripción breve del formulario. Recordemos que en el formulario no es necesario de repente ser muy textual, es decir, escribir demasiado. Lo necesario creo que es lo prudente. Entonces aquí podríamos hacer una breve descripción de lo que queremos recopilar en este formulario. ¿Para qué se utilizan los formularios en Google? Bueno, en cualquier tipo de trabajo, básicamente para la recopilación de información y su posterior análisis y tabulación estadístico, ¿no? Esto nos va a permitir, en cierto sentido, conocer, por ejemplo, a un público objetivo si nosotros estamos trabajando en un tema de marketing que puede estar orientado a diferentes áreas, ¿no? Al tema educativo, comercial, bancario, qué sé yo, contable, etcétera, etcétera. Entonces, el manejo de formularios es muy importante hoy en día porque nos va a ayudar a recoger esa información que muchas veces está dispersa y nosotros necesitamos, como se dice, contenerlo y poder hacer un análisis de cómo, por ejemplo, nos puede ir en un proceso de implementación de un negocio. Muy bien, ya empezamos entonces a colocar por aquí el nombre del archivo. Le hemos puesto aquí el título. Bueno, le podemos cambiar, como les vuelvo a repetir el título. Vamos a poner aquí recojo de información del cliente. Como pueden observar aquí no pasó nada porque este es el nombre del archivo y se guardó también, se han guardado todos los cambios en Drive automáticamente. Y vamos a darle aquí una breve descripción. Le decimos esta información, estimado cliente,
Esta información será solo de tratamiento para conocerte mejor y brindarte nuevas experiencias. Agradecemos tu participación. Punto. Y ya está. Así de simple. Muy bien, entonces por aquí, como pueden observar, ya tenemos la primera pregunta. Automáticamente nos da una pregunta con opción. Pero vamos a ir viendo algunas cositas también. Por aquí vamos a tener el tema de las respuestas que nosotros vayamos obteniendo a medida que este formulario se vaya compartiendo o distribuyendo a nivel de nuestros clientes de manera digital, que lo pueden hacer a través de correo electrónico, a través de un grupo de WhatsApp, de Telegram, qué sé yo, a través de Facebook, tantas formas de compartir esta información, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo detalladamente para que entiendan el 100% del uso de formularios en Google, por si acaso. No voy a entrar de lleno a decirles, oye, mira, por acá colocas esto, por aquí y se acabó ahí. No, sino que vamos a trabajar el tema de formularios de manera integral, porque el manejo de formularios, vuelvo a repetir, hoy en día es muy importante. Entonces, por aquí tenemos el tema de personalización y temas, o sea, cómo es que nosotros vamos a presentar el tema. Ojo que Google le ha quitado algunas herramientas, algunas cositas interesantes que tenía, como por ejemplo los fondos, ¿no? Tiene, por ejemplo, ahora, pero son colores que tú de repente podrías colocar de acuerdo a la imagen que podríamos colocar aquí como inicio de este formulario, ¿ya? Tenemos por aquí la vista previa, o sea, cómo es que va a ir quedando el formulario. Nosotros tenemos que probar, evidentemente, el formulario antes de remitirlo. Yo he tenido la oportunidad de, por ejemplo, participar en algunos formularios de Google donde no prueban el formulario y hay muchos errores, ¿no? Entonces, es importante que ustedes prueben su formulario antes de enviarlo, antes de ponerlo en práctica, porque luego vienen las quejas, vienen las sugerencias y cuando ya tú tienes un formulario creado en Google que tiene muchos errores, la gente de por sí ya no te llena el formulario. Entonces, eso puede ser un gran problema al momento de emitir o remitir estos formularios de Google. ¿Ok? Entonces, y no porque la aplicación tenga el problema, sino porque la persona que edita el formulario ha cometido errores. Por aquí tenemos también el tema de configuración, lo vamos a ir viendo más adelante. Y por aquí tenemos evidentemente el botón más importante, que sería el botón para enviar o ya distribuir el elemento, que tiene varias opciones y lo vamos a estar viendo a medida que vayamos avanzando con este tutorial. Vamos a arrancar entonces con la parte inicial, que sería aplicación del tema, personalización del tema. Vamos a hacer esto integralmente y también vamos a trabajar el tipo de pregunta inicial, que es el tipo de pregunta de texto corto, ¿ya? Muy bien, nos vamos entonces aquí a personalizar temas y nos dan, como pueden observar, 4 opciones. El encabezado para elegir una imagen, el color del tema. Miren, lo voy a poner aquí esta es la primera opción, perdón. La primera opción. La segunda opción nos da colores, la tercera opción nos da un color de fondo y la cuarta opción nos da un estilo de fuente. ¿Ok? En esta primera nosotros vamos a poder elegir una imagen que se va a colocar como encabezado. Evidentemente hay que tener en cuenta que nuestra imagen, ojo, nuestra imagen debe tener un tamaño de 1200 por 300 píxeles, ¿ya? Eso ténganlo en cuenta y que esté bien clarito. Una imagen de 1200 por 300 píxeles. Normalmente algunas personas meten imágenes más o menos grandes y al momento de presentar el formulario como que la imagen se distorsiona. Entonces, para evitar esa distorsión de la imagen, ustedes lo que tienen que hacer es redimensionar la imagen que ustedes quieran colocar como encabezado tipo banner. Como pueden observar aquí, el largo, el ancho, es mucho más grande que el alto, ¿no? Es 1200 de ancho por 300 por alto. Esa es la dimensión de píxeles, estoy hablando. Esa es la dimensión que tiene que tener tu imagen, más o menos. Podrían ustedes de repente un poquito subir o bajar, pero esa es la dimensión más precisa, ¿ya? Para que la imagen pueda funcionar. Vamos a arrancar entonces con esa primera parte. ¿Okay? Vamos a elegir una imagen. Yo ya tengo preparadas algunas imágenes. Bueno, o si no, también ustedes podrían elegir algunas imágenes de aquí, ¿no? Ya tiene ahora, por ejemplo, mucha más diversidad de imágenes. Antes tenía muy poquitas imágenes los formularios, ahora tiene más. Han implementado más imágenes, ¿no? Tiene para cumpleaños, qué sé yo, para comida y cena, alguna por ahí. Por ejemplo, a mí me podría servir esta. Vamos a elegirla, le decimos insertar.
Y como pueden observar, se coloca como encabezado en la parte superior. Esto le va a dar un cierto nivel a tu presentación del formulario, ¿no? Por ejemplo, si tú perteneces a una empresa, tú tendrías que hacer un diseño o el área de diseño de tu empresa tendría que diseñar un pequeño banner de 1200, recuerden, 1200 por 300 píxeles, ¿ok? Diseñan un banner bonito como un modo de marketing también de tu empresa, ¿no? Entonces eso les va a servir para que ustedes puedan colocar aquí su propaganda, ¿ok? Por ejemplo, yo puedo elegir inclusive otra, vamos a eliminarlo aquí, no me gusta, yo voy a elegir el mío, me voy aquí a subir, examinar, por aquí ya lo tengo, por ejemplo, tengo dos, si no me equivoco. Tengo una, por ejemplo, aquí que está bonita, Noche Banner, dice, que tiene, como pueden observar, el tamaño de 1200 por 300 píxeles, ¿no? Pesa 129 kilobytes. Vamos a abrirlo y le decimos hecho o insertar, ¿no? La opción que te salga. Ah, y también le podrías agregar ahí algunos captions como pudieron haber observado, ¿no? Vamos a subirlo otra vez. Vamos a ver si nos permite, ¿no? Vamos a ver si nos permite subir algún comentario. Ah, sí, nos permite. Por ejemplo, podríamos colocar aquí empresa, sistemas totales. Así. Vamos a aplicar, dice Enter para aplicarlo. Ya está. Y le damos un hecho. Bueno, como descripción quedó nada más. ¿Ok? Ahí está. Como pueden observar, fíjense, ya tengo ya mi propio banner y ya ustedes en el modo diseño, como les digo, le podrían colocar texto, algunas imágenes, logotipos, qué sé yo, que les pueda permitir darle mejor presentación a este formulario. Bueno, como ven aquí sale siempre recojo de información y la información o la descripción del formulario que nosotros pretendemos tener. Y otra cosa importante también es que automáticamente, como ustedes saben, la suite de Google ya incorpora algunas formas o es bastante intuitivo, ¿no? Es decir, si tú subes ciertos colores en tu imagen, automáticamente los temas o los colores del tema también se van a adaptar. Yo aquí había agregado anteriormente algunos colores. En este caso, yo, por ejemplo, podría también agregar otros colores, ¿no? Esto es lo nuevo, por ejemplo, que ha incorporado ahora Google en el sistema de formularios, que es una paleta de colores, ¿no? Y ustedes prácticamente tienen todos los colores en hexadecimal, ¿no? Como ven, colores en formato hexadecimal, que inclusive se trabaja en lo que es páginas web. Y ustedes pueden escoger el color que quieran, ¿no? Por ejemplo, un verdecito y le dicen añadir. Y como pueden observar, se ha añadido el color y se ha adaptado a los bordes de nuestro formulario. Ustedes pueden elegir así cualquier color y automáticamente se va a ir adaptando, ¿no? Inclusive el rojito. Y como ven, la tonalidad del fondo también se va adaptando un poco. Color de fondo también, de acuerdo a la tonalidad que has escogido, se va a ir modificando si se dan cuenta. Si escojo un verde, unos tonos de verde más claro, ¿no? Porque este es más oscurito. Si escojo un azul, unos tonos de azul más claro. Si escojo un celeste, más claro inclusive se colocan los colores, ¿ok? Ahí está. Aquí sí no tenemos opción para agregar más colores porque se trabaja en función al color principal del tema generado, ¿ok? Muy bien, entonces nosotros, ¿qué más tenemos por aquí? Tenemos también el tema de estilo de fuentes, decía, tenemos los básicos, que es esto, tenemos el tipo decorativo, que no es muy, de repente, muy bonito, muy legible, el tipo formal, que también es así, ¿no? Y el tipo alegre, ya un poquito más, ¿no? Más dinámico ese tipo de letra. Bueno, como podemos observar, le vamos a dejar ahí en el tipo alegre, porque somos muy alegres. Bien, entonces vamos a empezar aquí el trabajo. Ya miren, ya le dimos todas las opciones de paleta y hemos configurado prácticamente todo nuestro formulario, cómo queremos que se coloque la imagen aquí en el encabezado, ya está el título, ya hemos escogido los colores y le podremos dar inclusive un rojito, ahí creo que quedaría bacán también, un rojito y también le hemos dado un tipo de fuente. Bueno, hasta ahí queda todo el tema de opción del formulario, ¿no? Opciones tema del formulario. Bien, entonces ya tenemos, miren, la imagen, tenemos el título y ahora viene lo bueno. Vamos a trabajar, para este caso solamente vamos a trabajar una pregunta, porque luego vamos a trabajar con el tema de secciones. Para eso nosotros debemos entender para qué sirve todo esto. Esto básicamente sirve para agregar una pregunta adicional. Por ejemplo, aquí nosotros ya tenemos una pregunta, como pueden observar, se movió hacia abajo, y si yo le doy clic aquí, automáticamente se va a insertar otra pregunta, ¿ok?
otra preguntita. En este caso tenemos la pregunta 1 por acá y por acá está la pregunta 2, ¿no? Ahí está, si se dieron cuenta. Vamos a eliminar una de ellas, por ejemplo esta última, acá se elimina, por si acaso, se elimina, y vamos a ver lo siguiente. Vamos a colocarle aquí una pregunta, le decimos pregunta 1, datos, por ejemplo ingrese nombre completo. Muy bien, vamos a agregarle ahora sí la pregunta, para que vean dónde se coloca la nueva pregunta. La pregunta se coloca siguiente a la pregunta número 1, ¿no? Si se dan cuenta. Para eso entonces se utiliza el tema de añadir preguntas. Esto ya lo habíamos explicado, se utiliza para importar preguntas que ya nosotros hayamos creado en otros formularios. Esto de aquí se utiliza para añadir un título o una descripción adicional. Si ustedes quieren, podrían agregar, por ejemplo, acá otro título. ¿Cuándo vamos a usar esto? Cuando nosotros trabajemos con secciones. También tenemos la opción de crear, por ejemplo, o agregar alguna imagen, que podría ser una imagen siempre manteniendo el ancho de 1300 y el alto podría variar entre 300, 400, 500, dependiendo de lo que nosotros querramos mostrar en alguna sección o en alguna parte de este formulario. Recuerden siempre, el ancho general que tenemos que respetar para que nuestra imagen salga de manera óptima es 1200 píxeles, el ancho. El alto ya varía, ¿no? Si es encabezado, 300 píxeles. Si es, por ejemplo, imagen para contenido interno, puede ser una imagen de 1200 por 500 píxeles. También tenemos la opción para añadir video y por último tenemos la opción para generar secciones. Las secciones en este caso no son otra cosa que generar, por ejemplo, cierta cantidad de preguntas en un bloque y luego generar otro bloque con otra cierta cantidad de preguntas. ¿Para qué se utilizan secciones? Cuando nosotros queremos, por ejemplo, distinguir la información que nosotros estamos solicitando en nuestro formulario. Por ejemplo, si nosotros queremos colocar aquí datos personales, entonces yo debo manejar una sección de datos personales. Lo vamos a hacer. Vamos a dejar esto así como está y vamos a agregar una sección. Como pueden observar, las preguntas iniciales se colocaron en la primera parte, que sería recojo de información. ¿Ok? Y en esta segunda parte se agrega otro título automáticamente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Nosotros podemos agregar inclusive esta sección, la podríamos llevar, bueno, vamos a eliminar estas de aquí porque quiero que la primera parte se quede como mi título general. Este sería el título general, sección de título general. Y aquí, recién en esta sección, aquí nosotros vamos a agregar las preguntas. ¿Ok? Acá, por ejemplo, podríamos colocar lo que les decía, datos personales. Sí, vamos a agregar la pregunta y como pueden observar, aquí se colocó la pregunta. Vamos a arrancar inicialmente, ya está ahí. Vamos a observar antes cómo es que está quedando nuestro formulario. Como pueden observar, miren, ya estamos aquí en el título de la información y aquí nos dice recojo de información del cliente, podemos dar información de lo que queremos y con siguiente vamos a pasar a la siguiente sección. Y en la siguiente sección ya tenemos, como pueden observar ustedes, el tema de recojo de información, ¿no? O los datos personales. Inclusive podríamos dejarlo en la parte superior, ¿no? Como datos personales también sería una buena opción. Por ejemplo, podríamos hacer aquí la modificación. Podríamos eliminar esto y agregar aquí los datos personales. Recojo información del cliente y datos personales. Pero yo lo dejaría, por ejemplo, de esta forma para darle un tema más introductivo, ¿no? Y acá de repente podría ya agregar más cositas para que pueda mejorar la información. De repente inclusive hasta agregarle alguna imagen general de nuestra encuesta. Vamos a agregar una imagen para que se vea. Vamos a subir. Y por ejemplo le podríamos agregar este de aquí, este banner de información. Ahí está, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, título de la imagen le podríamos decir, por favor, ingrese los datos personales del empleado, vamos a poner, o del cliente en este caso, del cliente, nada más, así. Muy bien, una vez que lo tenemos, vamos a ver cómo es que queda, vamos a ir visualizando. Así quedaría, miren, mi primera hoja, ¿no? Con recojo de información y dándole alguna información al cliente, por favor ingrese los datos personales del cliente. Le decimos siguiente y vamos a pasar a la ficha de la información del cliente. Vamos a verlo eso. En la parte 2 le decimos datos personales. Por favor, ingrese los datos personales que se le solicita.
Ahí está. Muy bien, y en la pregunta número 1 le vamos a decir ingrese apellidos completos. Por ejemplo, lo vamos a distribuir en dos zonas. Ahora, aquí es donde nosotros vamos a empezar a trabajar las preguntas. Vamos a iniciar con esto y con esto evidentemente también vamos a terminar el video, porque si no el video se va a extender mucho y la intención de trabajar con formularios es que ustedes entiendan todo al 100%. Entonces, estamos aquí en opciones, cuando ya nosotros queremos trabajar con opciones, ¿no? Tenemos el tema de respuesta corta, que es lo que vamos a usar hoy día. Tenemos párrafo, tenemos varias opciones, casillas, desplegables, subir archivos, escala de línea, cuadrículas, varias opciones, cuadrícula de casillas. Esto, por ejemplo, se utiliza mucho en el tema estadístico, básicamente con el modelo Likert, ¿no? Para los que me entienden en el tema de estudio de investigación. También tenemos, por ejemplo, para agregar alguna fecha que nosotros querramos, por ejemplo, registrar asistencias, qué sé yo, hoy en día es muy usado, también la hora, ¿ok? Entonces, primero vamos a trabajar con esta que ya está seleccionada, ya le hemos puesto aquí ingrese apellidos, y por aquí simplemente, pues nosotros lo dejamos así como está. Otra característica importante es que si nosotros, por ejemplo, deseamos que esta opción sea obligatoria o no, si nosotros le decimos que no sea obligatorio, lo dejamos así como está y miren lo que pasa. Vamos ahí, la primera parte, vamos a la segunda y como pueden observar, si yo dejara esto vacío, envío mi formulario, no pasaría absolutamente nada. Pero si yo le digo obligatorio, entonces miren lo que sucede. Vamos por aquí, siguiente. Y si yo quisiera enviar, me manda automáticamente una respuesta, ¿no? Me dice, esta pregunta es obligatoria. ¿Por qué? Porque justamente está marcado con el asterisco. Recuerden siempre en una página web, en un formulario de página web cual fuera, no necesariamente tendría que ser la de Google, siempre los asteriscos lo que significa es que es obligatorio el llenado. Acá inclusive indica, ¿no? Y eso es para conocimiento general, ¿no? Algunas personas dicen, pero ¿por qué si yo llené la información? Siempre recuerden, el asterisco es un tema de llenado obligatorio, ¿ok? Entonces, hasta ahí, como pueden observar, ya tenemos algo adicional. También, ¿qué podemos hacer con esta pregunta? Si nosotros, por ejemplo, quisiéramos darle algún tipo de validación, le decimos, por ejemplo, aquí en esta opción, ¿ok? Aparecen dos, que es descripción, o sea, nosotros podríamos ponerle una descripción adicional que saldría acá, ¿ok? Por ejemplo, yo le digo, coloque o escriba sus apellidos paterno y materno. Algunas personas, o para algunas personas, es necesario aclararle esta información porque algunos no entienden la información que se les pide. Entonces, con una descripción, ustedes cuando le dicen ingrese apellidos completos, dice coloque o escriba sus apellidos paterno y materno, ya para todo el mundo va a quedar súper claro que aquí tendrían que colocar apellidos paterno y materno, ¿ok? Luego enviar la información, ¿ok? Entonces, para eso se utiliza descripción. Y la validación de respuesta se utiliza para que tú puedas indicarle qué tipo de dato va a recepcionar esta respuesta corta. Ustedes, por ejemplo, aquí tienen, para su respuesta corta, tienen tipo número, tienen tipo texto, tienen tipo longitud y tienen tipo expresión regular. Entonces, vamos a arrancar, por ejemplo, con número. Si yo quisiera que aquí se agregaran números, ¿ok? Evidentemente aquí cambiaría nuestra pregunta, ya no sería ya ingrese apellidos completos, sino por ejemplo ingrese unidad, ¿no? Si yo quisiera ingresar aquí la edad, cambio por números y acá por ejemplo selecciono qué cosa o qué tipo de número quiero. Que el número represente mayor a algún valor, por ejemplo si yo le pongo mayor, le digo mayor a 15 o mayor a 17 años, a 17, miren lo que sucede. Vamos a también a modificar aquí, vamos a decirle por ejemplo ingrese edad. Ingrese edad. Vamos a eliminar por lo pronto la descripción para que no nos confunda. Ahí está. Entonces aquí le estamos diciendo, va a ingresar edad, número mayor que 17. ¿Ok? Es obligatorio. Muy bien. Lo vamos a decir entonces aquí. Vamos a pasar acá. Y si yo, por ejemplo, le pongo 14 años, le voy a decir, por ejemplo, enviar o quiero pasar, automáticamente me dice, debe ser un número mayor que 17. ¿Ok? Entonces aquí también nosotros le podríamos poner una respuesta que ya nos puso aquí, ya nos puso automáticamente, porque le está indicando que el número sea mayor a 17. O también le podríamos indicar, por favor, ingrese un valor mayor a
17 años. Ahí está. Vamos aquí a verificar, a ver cómo pasa esto. Entonces, si yo, por ejemplo, de aquí quiero saltar para enviar, ¿no? Esta pregunta aparte que es obligatoria, ¿no? Yo, por ejemplo, ingreso un 16 y le doy a avanzar para, por favor, dice ingrese un valor mayor a 17 años. Entonces, si yo, por ejemplo, ingresara a 18, automáticamente, como pueden observar, eso sí es válido. Entonces, lo que estamos haciendo es validar la información. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más tenemos? Tenemos aquí también para lo que es mayor o igual que, ¿no? A partir de 18 exacto, por ejemplo, menor que, menor igual que, no es igual a, entre, también esto por ejemplo es interesante, no está entre, es un número o es un número entero. Por ejemplo, vamos aquí con entre. Entonces, si yo quiero trabajar, por ejemplo, con jóvenes que no sean mayores de edad, entonces yo le digo que me genere un número o ingrese un número, por ejemplo, que esté entre los 12 años los 17 años. O sea, yo tendría que ingresar 12, 13, 14, 15, 16, 17. 6 números nada más. Y aquí le pongo el rango es entre 12 a 17. Así, para que se inscriba, por ejemplo. ¿Ok? Entonces vamos a ver cómo funcionaría esto. Nos vamos al siguiente. Y por aquí nos vamos a ir al tema de ingresar, por ejemplo, una edad. 8. El rango es entre 2 y 17. Ingreso, por ejemplo, 13 y automáticamente pasa esta información. Si se dan cuenta. Muy bien, como pueden observar, no es tan complicado. Aquí hemos generado, vamos a hacer una recopilación. ¿Ya? Nos vamos a quedar aquí también. O de repente avanzamos un poquitito más. Creo que estamos todavía con tiempo. A ver. Ahí ya no. Está bastante largo ya el video. Entonces, miren, voy a terminar con esto. Tenemos también lo que es texto. ¿Ya? Texto sí es mucho más fácil. Por ejemplo, ustedes pueden tener ahí opciones con algún valor que contenga, que no contenga, con correo electrónico importantísimo. Por ejemplo, si queremos ingresar correos electrónicos, ¿no? Le vamos a poner, no es un correo, no es un correo. Correo le digo, muy bien, vamos a visualizarlo. Nos vamos por aquí en siguiente. Y si yo pongo, por ejemplo, Dero, y quiero pasar, no es un correo, me dice, pongo la arroba, tampoco es un correo, pongo por ejemplo email, le falta para correo.com, ahora sí, ya pasó. Si ustedes pueden verificar, entonces ahora sí ya pasó el correo electrónico. Este es el tema de validación, ¿ok? Validación. Finalmente vamos a arrancar con el tema de URL, igualito, nos vamos a vista previa. Y si queremos agregar, por ejemplo, aquí, ríos, quiero pasar, me dice que no es una URL válida. También le podríamos poner, por ejemplo, el tema de una respuesta al error que tú estés generando. Le pongo ríos.com, tampoco es una URL completa. Y si le pongo www, vamos a ver, tampoco es completo. Completa una URL, por eso se llama URL, es http, dos puntos, slash. Ahora sí. Recordemos que una URL está compuesta del protocolo HTTP, dos puntos, slash, la www, el nombre del dominio, .com o .edu, .pe, .es, qué sé yo, el punto donde ustedes gov, el punto que se genere del tipo de dominio que vamos a generar. Eso, por ejemplo, es de tipo URL. Como pueden observar, nos da bastantes cositas interesantes el tema de pregunta corta para poder realizar algunas actividades aquí en este formulario, ¿no? También tenemos lo de longitud, que por ejemplo tenga un máximo de caracteres. Nosotros le podemos decir número máximo de caracteres 50, porque también hay algunas personas que escriben mucho, entonces no es necesario que de repente le podamos decir que ingrese más de 50, ¿no? También le podemos poner un mínimo que siempre es necesario colocar. Por ejemplo, que ponga mínimo 5 palabras o 5 letras. ¿Ok? Y un texto de error personalizado del mismo modo. Eso es de longitud. Y extensión regular, cuando nosotros vamos a colocar, por ejemplo, algo que queremos orientar a la respuesta. ¿No? Por ejemplo, que contenga, le digo así, continente. Lo vamos a dejar con conti nada más. Miren, ¿y qué es lo que pasa? Si yo me voy por aquí, quiero poner una respuesta, por ejemplo, digo ríos, me sale un error porque no está relacionado. En cambio, si pongo conti, así lo habíamos dejado, continente, le ponemos, por ejemplo, automáticamente pasa porque el patrón es parecido a lo que nosotros queremos ingresar. Esto, por ejemplo, se utiliza si tú quieres realizar una pregunta abierta,
con una sola palabra de respuesta, entonces tú podrías más o menos ahí orientar al estudiante para que pueda el joven más o menos poner la respuesta, ¿no? Hay algunos chicos que de repente se les olvida una palabrita, entonces quieres reforzar esa palabrita, entonces le pones un patrón de respuesta a tu pregunta con texto o respuesta corta. Ahí está. Expresión regular que contenga conti, que eso contenga, ¿no? Y ya está. Como pueden observar, miren, hemos trabajado casi todo, desde número, ¿no? Entonces, en el tema de preguntas cortas. Bien, lo dejamos hasta aquí. Mañana vamos a generar otro video tutorial para ir completando el tema de manejo de formularios. Soy su amigo Williams Junior Camones Moreno y nos vemos la próxima. Chao.